de vida, esperanza, fe y amor. Las tinieblas venció, su luz eterna brilló. A los hombres dio salvación, en ella todo nació, sin ella nada llegó. La vida eterna nos regaló. Buenos días a todos, Dios les bendiga, les habla Rodrigo Calvo y hoy tenemos un nuevo programa con un invitado muy especial, mi hermano Santiago Suárez. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Buenos días acá desde Ecuador. Nada, muy alegre por estar, creo que será que tercera o cuarta ocasión en este canal, pues ya se vuelve costumbre y nada, qué alegría pues estar aquí compartiendo. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy especial. Bueno, el nuevo orden mundial, algo que hoy en día se pone más de moda con el contexto internacional y el caos que está generando el señor Trump a nivel mundial. Bueno, Santi, cuéntanos ¿qué percibes tú sobre este nuevo orden mundial? ¿Hay un gobierno mundial detrás de esto? ¿Qué es lo que se está gestando? ¿Esto tiene etapas? Vamos, ¿cómo es el asunto? Cuéntanos. Bueno, primero antes como de entrar, ¿no? Hablar de este tema, yo sé que hay mucha como
conspiración detrás de estas ideas, ¿verdad? Y bueno, explicar también como que dentro del catecismo de la Iglesia Católica no se define realmente tampoco de manera clara lo que es un nuevo orden mundial, ¿no? Se entiende también que durante tiempos atrás muchos papas siempre han hablado de que es importante que se vaya desarrollando la sociedad, es importante que se vaya estructurando la sociedad, pues hasta lo que conocemos también como la doctrina social de la iglesia, ¿no? Ujú. Eh, Tratando de construir valores como el bien común, la justicia, la solidaridad, ¿ya? Y Ok. muchas veces pues se ha confundido eso con el nuevo orden mundial y no tiene nada que ver eso con el nuevo orden mundial, ¿no? La Iglesia Católica tiene su doctrina social que siempre ha buscado de cierta manera pues la justicia, el bien común, la solidaridad y la defensa pues de los más pobres, ¿no? En sí, ¿qué es el nuevo orden mundial? ¿No? Podemos definir, yo creo que tomar en cuenta bastante lo que Fray Nelson dice, Fray Nelson Medina, ¿verdad? En su canal de YouTube, pues tratar de hablarlo desde una perspectiva cristiana, ¿no? Porque uno puede hablar desde una perspectiva, yo sé, tal vez un poco de conspiración y eso, ¿no? Pero según lo que yo veo, ¿no? Que es como un conjunto de tendencias ideológicas, políticas, económicas, que buscan reorganizar la sociedad de una forma global, ¿verdad? Bajo principios que en muchos de los casos, pues, no solamente están en conflicto con la fe cristiana, sino que están totalmente en contra a la fe cristiana. Y tratan de como de reorganizar, por decir de esa manera, pues, la sociedad, pues, con nuevas ideas a nivel de lo que es el matrimonio, a nivel de lo que es la sexualidad, incluso pues a redefinir términos, ¿no? Como la masculinidad, la feminidad y entre otras cosas, ¿no? Eh, Se habla mucho del globalismo porque es una tendencia que trata como de ser a nivel mundial un control a nivel mundial, no solamente como a nivel de las leyes, porque podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Como una pregunta hasta de investigación. ¿Por qué en las últimas décadas, ¿verdad? Se ha hecho tanta propaganda y tanta publicidad con el tema del aborto? O sea, y con tanta insistencia, con tanta fuerza, ¿no? Que así, no solamente ha sido aquí en Ecuador, sino que hablamos que ha sido en Brasil, en Argentina, en países grandes, y se ha invertido tanto dinero pues en ese tipo de propagandas. Entonces, Eh, tanto per- a, diga, Permíteme decir una cosita, o sea, primero hay que diferenciar lo que es globalismo de globalización, ¿no? Porque la gente se puede confundir y me gustaría aclarar, ¿no? O sea, globalización es el proceso de unificación del comercio internacional donde hay un intercambio libre de mercancías entre países, ¿no? Abaratando costos, beneficiándose económicamente uno del otro y donde hay una interacción, digamos que lo que se pretende es eliminar fronteras, pero el globalismo como tal es una política unificadora. Quieren homogeneizar a los seres humanos alrededor de todo el planeta y con pues ideologías que en realidad van en contra de la misma especie humana. Bueno, no sé si estás de acuerdo con esa definición, eh, o tienes algo que agregar o seguimos con lo que estás contándome del aborto. Adelante. sí, exactamente, ¿no? Como acaba de decir, la globalización es un proceso económico, tecnológico, social, bueno, y que ha buscado pues el aumento del comercio internacional, avances en la tecnología, intercambio cultural. Pero el globalismo, como vamos a decir, es como prácticamente un plan, una ideología, ¿no? Que propone como la idea de un solo gobierno, ¿no? Incluso lo vemos así, se escucha un poco apocalíptico, ¿no? Porque ya en el Apocalipsis se habla bastante de eso, de que
un solo gobierno, la marca de la bestia, una sola moneda, una sola religión, y más o menos viene así, ¿no? Más o menos se trata de eso, ¿no? Y lo que busca realmente, pues, es el debilitar la soberanía nacional, ¿no? Ya, entonces, estos organismos internacionales buscan en sí que especialmente aquí en Latinoamérica, pierdan un poco su identidad, ¿no? Que vaya perdiendo su identidad, que vaya perdiendo su soberanía, su libertad, y eso es que como que no se da cuenta, ¿no? Porque a nivel del Ministerio de Educación, ¿quién nos impone? Yo soy profesor. ¿Quién nos impone? Porque realmente nos impone, especialmente en los colegios seculares o fiscales, ¿verdad? Porque en los particulares y católicos todavía tenemos, entre comillas, algo de más de libertad. Pero ¿quién impone si, este enfoque de género en los libros de bachillerato, de educación superior, ¿no? Porque uno puede encontrar, puede leer el texto, puede leer lo que sea, pues, y siempre habrá alguna teoría, alguna idea sobre enfoque de género. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Porque esto no solamente es a nivel de Ecuador, sino que es a nivel de todo el mundo, y es como que en todo el mundo tiene que enseñar, ¿verdad? Teoría de género, tiene que enseñar algo sobre ideas de estos nuevos tipos de familia, y bueno, se ponen, se utilizan palabras bonitas, ¿no? Como la igualdad, la paz, eh, como la no discriminación. Entonces se van utilizando esas palabras bonitas, porque es una forma también de manipulación. Entonces también vemos a nivel de las redes sociales, todos, todos los influencers, todas las noticias, todos los canales empiezan a enfocar, el problema. Yo no voy a decir que no es en sí un problema, pero lo ponen como, lo van maximizando, ¿no? Dicen que cada minuto muere, una exageración, ¿no? Muere 50 personas, 50 chicas, ¿verdad? Por causa del aborto, ¿verdad? Porque lo hacen de manera clandestina. Entonces, van maximizando ese problema, y todas las noticias a nivel de la radio, periódico, a nivel de lo que es local y nacional, internacional, se ponen de acuerdo para enfocar ese dicho problema. Y lo mismo las redes sociales, porque podemos decir que actualmente las redes sociales tienen incluso más poder y más control, sobre las mentes de los jóvenes, ya, y parece también incluso que los colectivos o las feministas o todas estas élites están pagando a famosos influencers de redes sociales para que empiecen a divulgar las mismas ideas, ¿no? Y es que Sí. todo el mundo está de acuerdo. Legalizar el aborto, legalizar, la eutanasia, eh, promover el matrimonio gay, ¿verdad? Y en sí, incluso podemos decir, que están a favor, ¿verdad? Entre comillas, por decir así, de una nueva religión, que sería actualmente, yo considero que es, la nueva era, porque hay tantos escritos en internet, tantas propagandas en YouTube, publicidad, que aprende a hacer yoga, que aprende a meditar, que inscríbete con nosotros. Entonces, vemos que están en auge ciertas ideas, y actualmente, pues, el cristianismo, pues, ya no está, entre comillas, de moda. El cristianismo, pues, actualmente, pues, las personas que intentan practicar el cristianismo o creen en el cristianismo, pues, son consideradas como, porque así nos tachan, ¿no? Personas intolerantes, personas, retrógradas, personas, que les gusta discriminar. Entonces, hay una persecución a nivel, no solamente a nivel social, sino también a nivel de las redes sociales. ¿Ya? Yo te interrumpo un momentico para contarte mi experiencia personal. O sea, yo soy docente de sociales en una institución pública de Colombia y efectivamente lo que tú dices es así. Yo he tenido que confrontar, obviamente de manera amistosa, a compañeros míos que buscan, pues obviamente, digamos que el magisterio aquí en Colombia, me imagino que en otras partes también, tiende a ser de la izquierda. Entonces,
digamos que he confrontado muchas ideologías que han querido implantar, como el lenguaje inclusivo y, bueno, todas estas cosas de la agenda LGTBIQ más y en un momento me señalaron de facho y entonces pues comencé a cuestionarles sus propias ideas. Y digamos que muchos de ellos comenzaron como a abrirse, pero al comienzo se cerraron muchísimo a todo lo que yo decía. Les parecía pues que yo era un monstruo, un retrógrado, un antifeminista, o sea, antimujeres, mejor dicho, tremendo. Y digamos que lo sucedido con Trump últimamente, desde que se posesionó, ha cambiado mucho el panorama, porque, por ejemplo, él logró presionar a Facebook, ¿sí? Compró TikTok, Elon Musk, X, y en esas tres redes ya dieron libertad de opinión. O sea, ¿por qué? Porque antes estaba marcadamente censurado. Cada opinión que uno diera en contra o digamos, ofreciendo una alternativa a esta agenda que nos quieren vender, simplemente era callada. Pero ya por lo menos en esas tres redes hay libertad. En esta, en YouTube, no la hay. Y en otras redes creo que todavía falta también regular eso, pero estamos en un momento donde hay una pelea, pero me cuesta también reconocer, como dicen por ahí, quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, eso que quería contarte sobre mi propia experiencia, que sí, efectivamente lo que tú dices, sobre todo en los colegios públicos, es así, que nos quieren implantar, si no es por vía de gobierno, también por compañeros que están ideologizados con ese tipo de ideas absurdas. Bueno, entonces te doy el paso para que sigas narrándonos sobre el asunto. Adelante, hermano. Por ejemplo, es como un problema, una problemática, porque vemos, yo voy a hablar del Estado, ¿no? Yo soy de un colegio particular, ¿no? Cuando entra, si un día entro al Estado, pues tendré que tratar de regularizarme un poco mi contenido, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en el Ministerio de Educación hay muchos colegios que no tienen salas de informática, hay muchos colegios, y ni siquiera tienen aire acondicionado, ¿no? Tienen unos ventiladores, incluso a veces que hace mucho calor. ¿Ya? Pero ahorita una de las preocupaciones como mayores o más grandes del Ministerio de Educación es tratar de construir baños para chicos o chicas trans. ¿Ya? Este fue un tema que incluso, ¿no? Reunieron a los profesores para ver y preguntar qué tal, lo que les parece la idea. Entonces, más o menos uno se da cuenta, ¿no? ¿Quién es el que está invirtiendo o dando tanto dinero? Porque Ecuador no es un país tan próspero, digamos, ¿no? Como Estados Unidos. Pero ¿quién está invirtiendo tanto dinero, tanta suma de dinero en ese plan, ¿no? En esas ideas. Porque no es algo fundamental, no es algo como que digamos que uno puede decir, bueno, este es el problema fundamental de la educación, por esto estamos mal. Incluso se ha tratado de disminuir, ¿no? el personal, incluso en los ministerios de educación. Antes había 4 o 5 inspectores por cada área, por cada pasillo, ¿no? Ahora se trata de reducir. Entonces es una problemática que ellos consideren que más importante es concentrarse, entre comillas, ¿no? en el enfoque de género, en otras problemáticas que realmente pues, son problemáticas que hay que solucionar lo más rápido posible. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Se invierte tanto dinero para tratar de legalizar el aborto con campañas muchas veces feministas para permitir el matrimonio homosexual y es una manipulación totalmente pues a nivel de información porque
ponen una suma altísima. No, ellos no van a decir que la población, que de cada 10 muchachos o cada 30 o 40 o 50 muchachos hay un niño trans. Ellos no van a decir eso. Ellos van a decir que cada 10 muchachos, 5 niños son trans. Entonces hay una manipulación total, ¿no? Y cualquier persona que no tiene la preparación o que no tiene realmente como la sabiduría, pues va a creer, bueno, que esto de los niños trans realmente es una problemática enorme que tenemos que solucionar lo más rápido posible. Entonces, hay que entender que, ¿por qué? O sea, sería como una pregunta. ¿Por qué esta agenda o este plan ha manipulado a tantas personas? ¿Ya? ¿Y por qué tantas personas pues están cayendo en esto? Y es porque hay una estrategia detrás de todo esto. Y es una estrategia donde empieza realmente, primero, como hemos dicho, en el control de la educación. Porque vamos a decir algo que es clave. ¿Ya? Al inicio, ¿no? En las épocas del pasado, se dividían, de cierta manera, la ciencia y la fe. O sea, tú eres científico, yo creo, pues, que la única forma de describir la realidad es a través de la razón, ¿no? Y ahí salían, pues, estos cientificistas, estos racionalistas, decían, no, es que si yo no lo puedo ver, no lo creo, si no lo puedo comprobar, no lo creo. Y describían la realidad solamente a través de la razón. Pero ya vivimos actualmente una problemática peor, porque ni siquiera se pone como en la Revolución Francesa se ponía la razón como la diosa. En cambio ahora, ¿qué describe la realidad? La autopercepción. La autopercepción, las emociones, tu experiencia personal, lo que tú crees. Entonces, es un gran problema porque estamos retrocediendo, ¿no? Y parte de ese plan es el control de la educación, que se modifican o se crean contenidos escolares para cambiar incluso la historia del cristianismo, porque se cuenta todo al revés. Se cuenta una historia donde la Iglesia Católica, y eso usted tiene que saber porque usted es del área de sociales, la Iglesia Católica es una iglesia, disculpe lo que voy a decir, pero son unos desgraciados que se aprovechaban de la gente, que abusaban de los más pobres, y entre comillas. Y se cambia completamente la historia, se cambian los valores, ¿verdad? Y se empieza como a crear un nuevo contenido, ¿verdad? No solamente a nivel de historia, a nivel de ciencias, ¿no? Sino que se empieza ahora también a lo que se llama educación sexual, ¿no? En la parte de educación sexual se empieza a incluir nuevos géneros, nuevas formas de tener relaciones, y se le enseña y se le quiere enseñar a los jóvenes cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? Porque ¿qué le sirve a un joven? Disculpe, no sé si decir esto. ¿Qué le sirve a un joven aprender sobre sexo oral o sobre sexo anal en una edad temprana de 8 a 12 años? O sea, es algo completamente absurdo, ¿no? Pero Porque los sexualizan, o sea, en una edad que ellos no desarrollan su potencial sexual, porque es infancia, y que les quieran meter eso es tratarlos de madurar, entre comillas, a las malas. Y pues digamos que eso termina, si lo hablamos claramente, lo que están haciendo es pervirtiendo a los niños, porque le están metiendo ideas y le están vendiendo una idea de la sexualidad que no es, de una edad que no les corresponde. ¿Para qué? Para que adelanten su vida sexual. Y pues terminen también en esa curiosidad y en esa niñez que es medio sexualizada y medio juego. Entonces un día les da por cambiar de sexo, cambiar de nombre o cambiar de especie y autopercibirse como perro, jirafa, gato, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos una grave crisis de identidad en nuestra sociedad actualmente. sí. Entonces se minimiza el papel del cristianismo en la civilización occidental. O sea, prácticamente
se le enseña a los jóvenes que no es importante el papel de la iglesia en la sociedad, que no es importante los sacerdotes, ¿no? Y bueno, también aquí podemos incluso pensar que el protestantismo tiene mucho que ver en esto, porque al decir que no hay una verdadera iglesia, se habla mucho aquí de relativismo moral, donde realmente Jesucristo no fundó una iglesia, al decir que los sacramentos no son importantes, y de cierta manera a tratar de defender la libre interpretación, es una especie también de relativismo moral. Claro, no podemos decir que es la base de todos los problemas, ¿no? Pero también, ¿no? Es mucho más difícil encontrar la verdad, porque un joven empieza y dice, ¿pero a quién le creo? A los mormones, a los testigos de Jehová, a la nueva era, a los budistas. Entonces, al no tener como bases y no encontrar una facilidad para encontrar, ¿verdad? La verdad, empieza esa confusión, porque lo que quiere realmente esta agenda es realmente pues tratar de crear una desconfianza en toda institución religiosa. Entonces, alejar al joven, al hombre, de Dios. Y eso también lo hacen a través de la manipulación del lenguaje, lo que usted acaba de decir, ¿no? Lo que se conoce muchas veces como lenguaje inclusivo, ¿no? Que es algo que está totalmente en contra de toda regla gramatical, ¿no? Donde se dice él, o se dice ellos, ellas, ellas, el niño, el niñez, la niña. Entonces, y a través también del control, el cambio de las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora decir la verdad es discriminación, ¿no? Ahora no se habla tanto del aborto en sí mismo, sino que se dice pues interrupción del embarazo. Y si uno analiza realmente qué es una interrupción, por ejemplo, yo ahorita le puedo decir al hermano Rodrigo, vamos a interrumpir el programa unos minutos porque tengo que ir a tomar agua y en 5 minutos volvemos a empezar el programa. Eso es una interrupción. Pero en un aborto no hay una interrupción, porque uno no puede decir, bueno, vamos a sacar al niño del vientre unos segundos y el próximo año lo volvemos a instalar para que siga creciendo el embrión. No. O sea, si uno realmente pues interrumpe, entre comillas, un embarazo, pues se pierde ese ser, ¿no? Por no decir de otra manera. Sí, es una forma elegante de decir matar. Así de sencillo. Exactamente. Entonces, la eutanasia no se lo dice como la muerte de los mayores, ¿no? Sino que muchas veces se dice como muerte digna, tratar de darle como, digamos así, una muerte sin sufrimiento. Entonces, se busca cambiar completamente el lenguaje y de cierta forma, pues, eso yo les decía, el problema no es en sí que mientan, porque el demonio sabe mentir. ¿Ya? El problema es que el joven actual no sabe identificar, no tiene las estrategias para saber identificar lo que es verdad y lo que es mentira. Y el demonio actúa así. O sea, una vez que se instala esa mentira en tu corazón o en tu mente, tú empiezas, de cierta manera, te empiezas a adoctrinar. Incluso puedes dañar tu alma. Y ese es el problema a veces de las mentiras, de los comentarios. Y nosotros, los profesores, tenemos mucha responsabilidad porque los muchachos ven a los profesores como el máximo guía, el líder, el dueño de la verdad, el dueño de la moral. Y cualquier cosa que el profesor enseñe en cátedra, en el curso, lo va a tomar como su verdad. Entonces, si ahora los profesores también están adoctrinados, están lavados el cerebro, ¿verdad?, con estas ideologías, imagínense, ¿no? Es completamente imposible que el joven aprenda a reflexionar. Es una contaminación total que hay, desde la educación, desde las redes sociales, ¿ya? Y ahora, ¿cómo el joven va a llegar a la verdad? O sea, por eso vemos actualmente cristianas o cristianos que creen que son, o sea, yo soy cristiano, pero estoy a favor de la ideología de género. O feministas, mujeres feministas,
que son cristianas. Yo soy feminista porque yo estoy a favor de la igualdad de género, ni sé cuánto, pero te has puesto a pensar realmente qué es el feminismo de ahora, el feminismo actual, porque ese es el problema. Si uno dice, o sea, sobre todo porque yo soy hombre, porque si una mujer dice, yo estoy en contra del feminismo, dicen, ah, bueno, se ponen a pensar. Pero si yo soy hombre y digo, estoy en contra del feminismo, entonces ahí sí he tenido amigas. Eres un machista, eres completamente un pero realmente te has puesto a pensar, ¿no? ¿Qué es el feminismo? O cuáles son los valores que el feminismo actualmente está difundiendo, porque el feminismo actual no es el mismo feminismo de hace 40, 50 años. Es un feminismo de odio, es un feminismo que es donde se enseña que la mamá tiene derecho de abortar por encima en sí mismo de la decisión del papá. Entonces, es un feminismo de combate, de lucha, de violencia, de odio. Entonces, sí, dígame. Y otra cosa muy importante es que este feminismo, bueno, esta teoría de género, lo, en vez de proteger a la mujer, lo que hace es desdibujarla, porque ya la mujer no es la hembra humana adulta, ¿sí? Ese no es una mujer. Ahora mujer es lo que se autopercibe mujer. Puede ser hombre, puede ser efectivamente una mujer biológica, pero esta ideología las afecta tanto que comienza a hacer competir a las mujeres con hombres, o bueno, mujeres trans, que en realidad sabemos que son hombres biológicos y siempre llevan las de perder. O sea, no solo en lo deportivo, por ejemplo, en las cuotas de género de los trabajos, ¿no? Ahora hoy en día hay que tener una cuota gubernamental donde hay que elegir un mínimo porcentaje de mujeres. Por lo menos aquí en Colombia funciona eso y en otros países también. El problema es que ahí a esos puestos también se presentan mujeres trans, o sea, hombres. Y que además, por el hecho de, no ser, de ser, entre comillas, mujeres, y además de ser de este colectivo, tiene una doble preferencia, con lo cual la mujer que se había ganado ese espacio de cuotas, no por su talento, sino por una decisión política, está también perdiendo su cuota de trabajo a manos de personas que profesan esta ideología y que con solo decir que se autoperciben mujer, ya definitivamente van desplazando a la misma mujer biológica. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, bueno, antes de continuar, pues recuerden darle like y compartir este programa. Necesitamos como desenmascarar este plan y bueno, y realmente pues eh, estas fuentes, estas plataformas son fuentes de sabiduría y no en todos lados podemos escuchar esta verdad. Entonces, pido también el apoyo también para el hermano Rodrigo, que siga con este programa, con estas entrevistas y etcétera. Denle like y comenten, pongan ahí si les parece lo que estamos diciendo, pongan una manito o un corazón. A ver, exacto, o sea, el feminismo actual, ese es mi tema favorito realmente, el feminismo. Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar mi licenciatura en teología, yo estudié mi licenciatura en teología, era más por un tema de esto de que estaba también de moda el padre Luis Toro, estaba surgiendo la nueva era, ya, pero empezó ya a surgir el tema del feminismo y la ideología de género. Y ya casi como para mi segundo semestre, ya esas ideas estaban ya casi en todo el mundo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que el futuro de la sociedad, lo que conocemos como batalla cultural, la que es esa lucha a través de las redes sociales, la comunicación, el futuro va a depender realmente de esto, de esta plataforma, las redes sociales. Tenemos que seguir
exponiendo la verdad, tenemos que seguir hablando la verdad, tenemos que seguir defendiendo el cristianismo. Y los cristianos, los nuevos cristianos, tienen que preparar en estas áreas del conocimiento, ¿verdad? Y tienen que luchar y salir de su comunidad y ingresar en estas plataformas, ¿ya? Porque actualmente pues vivimos una crisis, ¿no? Y esto se conocemos como batalla cultural, que en sí mismo no es una lucha de izquierda o derecha, ¿no? O demócratas o republicanos. Esto es una lucha entre cristianos y paganos. Dice pues el libro, la carta de Santiago, ¿no? El que es amigo de este mundo, pues es enemigo de Dios. O somos de Cristo y defendemos los valores cristianos, o simplemente somos del mundo. O como dice Jesús, o lo seguimos a Él, recogemos con Él, somos discípulos de Él, o simplemente estamos en contra de Él. No podemos decir de cierta manera, yo soy cristiano y cristiana y soy feminista radical. Yo soy cristiano y estoy a favor del matrimonio homosexual. Yo soy cristiano y estoy a favor del aborto. O sea, hay que decidir en qué postura estamos. ¿Cuál Sí, es tu como postura? por ejemplo, este grupo que es que católicas por el derecho a abortar o a decidir, creo que es la cosa, que ni son católicas ni son nada, pero la gente se confunde porque escucha que son católicas por el derecho a abortar. Y bueno, eso también desdibuja un poco o confunde a la gente en la fe, porque les hace creer de cierta manera que la iglesia permite este tipo de cosas, ¿no? Y ese es el problema, como usted acaba de decir, que ya el feminismo actual no solamente como defiende a la mujer, sino también defiende a los hombres trans. Y otra vez estaba viendo como un meme, ¿no? Más que un meme, era un video, un Reels. Ujú. Y eso también es parte de la manipulación que estamos viendo, ¿no? En el uso de los medios de comunicación. ¿Ya? Porque este como Reels, que era a través del chiste, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Era de una mujer que le pega a un hombre una cachetada y la mujer le dice al hombre, a ver, pégame, regrésame. ¿Ya? Y ya estaban los policías ahí para agarrarlo, ¿no? Para meterle preso. Y este hombre hace una especie como así como cuando se transforma en Super Saiyajin, ¿ya? Pero se transforma en mujer, ¿ya? Entonces se transforma completamente en mujer y entonces dice, ahora sí tengo derecho. Y le da una paliza a esta chica. Y la policía, en lugar de agarrarle preso, pues se la lleva a la chica. Entonces, es tan absurdo el feminismo actual que, ya te digo, uno puede pegar a una mujer siempre y cuando se disfrace de mujer. Así. No, sí, llega uno y dice, yo le pegué, pues que yo me autopercibo mujer también. ¿Y qué? Sin necesidad de disfrazarse en nada. Hay gente en Argentina, creo que hay personas que dicen, no, soy mujer, y en España, pero no se cambian absolutamente nada, ¿no? Y Eso entonces con solo decir eso ya tienen acceso a un mundo de oportunidades exclusivamente para estas políticas de género, ¿no? por ejemplo, había uno de estos muchachos que peleaba con las feministas y le decían machista, usted es un machista, eh, y él decía, ¿y por qué me dices machista? Porque eres un hombre opresor. Y él cambió el discurso. Ujú. Él en ese momento empezó a decir que se autopercibía mujer. Entonces las feministas se pusieron de cabeza y usted ya no le puede llamar machista porque ahora yo también soy una mujer. ¿Ya? Entonces yo me reía, pero es algo real. Se llama, creo que Ramón, creo que se llama, no recuerdo ahorita. Yo lo seguía en YouTube hace mucho tiempo, ¿ya? Pero al final él tuvo que, en redes sociales, como autopercibirse mujer para ya que no lo ataquen como machista, ¿ya? Y para tener mayores derechos. Porque actualmente, como hemos visto, como dice el hermano Rodrigo, bueno, ese es parte del plan, ¿no? Porque se entiende que ciertas personas, razas, por ejemplo, las mujeres han sufrido de cierta forma como una discriminación, los hombres de raza morena, los indígenas también.
Entonces, se ha dicho, ¿no? Parte del plan es que las empresas tienen que contratar más indígenas, más negros y más mujeres, y contratar menos blancos y menos hombres. O sea, realmente yo no sé si me atrevo a decir, pero por lo menos aquí en Ecuador, las mujeres tienen más trabajo que los hombres. Y me atrevo a decir que aquí en Ecuador los hombres están más sumergidos en el desempleo, la drogadicción y el alcoholismo más que las mujeres. ¿Ya? Entonces, no es como una realidad que las mujeres son el sexo débil, que las mujeres pobrecitas no tienen oportunidades, porque por lo menos aquí en Ecuador, en la calle, usted va a la calle a las 12 de la noche y encuentra puros hombres durmiendo en la calle. Ya tal vez encontrará una chica, una mujer por ahí, pero la mayoría son hombres. Son hombres. ¿Ya? Entonces, si hablamos del sexo que está realmente afectado, bueno, digamos el género, ya entre comillas, que realmente está afectado, que no tiene oportunidades, yo diría que son los hombres, porque es lo que se ve realmente. Pero el feminismo radical mete una idea donde la mujer no tiene trabajo, donde su salario es menor, donde no tiene oportunidades. Y por lo menos yo en mi país, mis amigas, la gran mayoría, tienen carro, son independientes, ¿ya? Y tienen buenos trabajos, y si le botan de un trabajo, rápidamente consiguen otro. ¿Ya? Pero en mi caso, yo lo digo por experiencia, porque también en el área de religión hay ciertos colegios donde prefieren mujeres y hay ciertos colegios donde prefieren hombres. Y yo, por ejemplo, en mi área de religión me ha tocado trabajar a veces con 3 o 4 mujeres y yo ser el único hombre. Y ya por ser el único hombre, ¿no? Ya es como que hay esa conducta, ¿no? Actualmente. Yo lo llamo discriminación contra el hombre, ¿no? ¿No? Que porque ya eres hombre, ya eres mujeriego, o porque ya eres hombre, ya eres machista. Y esa feminista, ¿no? Que dijo, ¿no? A nivel público, todo hombre es potencialmente un violador. Violador. Eso es lo más tenaz de todo, ¿no? Porque lo que buscan es destruir la relación heterosexual de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque con este tipo de señalamientos infundados, que por el hecho de ser un hombre ya es prácticamente un violador en potencia, por ese tipo de situaciones es que hoy en día hay tanta mujer soltera, porque al hombre de hoy en día le da miedo acercarse a la mujer, porque lo que antes era un coqueteo, lo que antes se decían piropos, ya eso no se puede, eso ya es atacar a una mujer, violarla, manosearla, hacerle de todo, entonces ya el hombre la piensa 2 veces antes de acercarse a una mujer y conquistarla. ¿Y eso qué va haciendo? Pues lo que está sucediendo en todo el planeta, la población del planeta está descendiendo y eso está causando crisis en todos los países del globo terráqueo. Y es que esta es una de las grandes políticas precisamente de este nuevo orden mundial, la reducción de población. ¿Y cómo lo hacen? Pues precisamente atacando la parte sexual. ¿Cómo? Pues desde el momento de reproducción, evitar al máximo que se reproduzca el ser humano, ¿cierto? Creando esa barrera entre hombres y mujeres. Si logran pasar esa primera barrera, está la segunda barrera, que es el aborto, ¿no? Y si logra sobrevivir al aborto, pues entonces le esperan al niño que logra sobrevivir un poco de enseñanzas ideologizadas cargadas de contenido político que pretenden confundir su sexualidad para que termine escogiendo una opción sexual que no le permita reproducirse. Y eso va acabando con la raza humana, poco a poco. Ya muchos países, muchísimos países, se están envejeciendo y no hay suficientes jóvenes para renovar la sociedad. Por ejemplo, yo te cuento que aquí en Colombia, en este momento, el porcentaje de renovación de la población es 1.2. O sea, ya estamos en el límite donde ya las próximas generaciones no van a poder cubrir los gastos de los pensionados de estas generaciones, ¿no? Entonces,
Todo esto está causando una crisis no solo poblacional, identitaria, económica, está arrasando con toda la civilización humana y la gente no se da cuenta de eso. De hecho, me llamó la atención que alguien en el público dijo que es cristiano y dice que la batalla cultural es ideología, lo cual no es realmente cierto. O sea, la ideología viene, ¿qué es una ideología? Son ideas que no tienen ningún fundamento científico, ni lógico, ni que tienen aplicación en la vida real, ¿ya? Entonces, a nosotros nos quieren vender estas ideologías, pero la batalla cultural es volver al dato fáctico, o sea, eh, a los números, a los hechos, a la ciencia. Hace unos años, por ejemplo, no sé si recuerdas, se hablaba del gen homosexual. Y a pesar de que intentaron vender esa idea y meterle a la gente en la cabeza que existía un gen homosexual, después de muchas investigaciones científicas, se dieron cuenta que eso era falso. ¿Pero qué? Pues estamos viendo unos relatos que vienen de la fantasía contra la ciencia, y esa es la batalla cultural. ¿Qué va a predominar? ¿Lo que el ser humano quiere autopercibir del mundo o lo que es el dato fáctico, el hecho científico? Entonces, yo creo que decir que la batalla cultural es pura ideología, no. Es la lucha de la ciencia, la lógica y la razón contra el sentimentalismo y la autopercepción. Eso es lo que yo como que quería aportar a lo que estamos hablando. No sé, ¿tú qué opinas? Es que exactamente, como he dicho, la batalla cultural, digamos que puede ser actualmente como un movimiento que ha surgido dentro de algunos católicos, cristianos o etcétera, ¿no? Pero nace de la defensa contra estas ideologías que quieren dañar a los niños, a los hijos, nuestros hijos, que quieren dañar pues realmente pues a las familias. Y esto nace como digamos, como un ejército que es la respuesta ante tantas ideologías, tantas mentiras. Y por ejemplo, aquí en Ecuador hay un lema, ¿no? Con mis hijos no te metas, porque no nos pueden decir en temas de, hay propiedad privada, ¿no? Hay el derecho también de las familias elegir la educación que quieren para sus hijos. Nadie, o sea, ni un hombre vestido de unicornio nos puede decir realmente cómo tenemos que formar a nuestros hijos. Y peor aún, una feminista con el cabello morado y un pañuelo morado no le puede decir a la mujer qué decisiones tiene que tomar. Si la mujer quiere ser mamá, no quiere ser mamá, si se quiere casar, si no se quiere casar, si no quiere trabajar, por ejemplo, si quiere ser simplemente una mujer tradicional y quedarse en la casa, ¿por qué consideran que eso es de esclavos, indigno? Entonces, no nos van a enseñar personas que no están casadas, que no tienen hijos, que no tendrán una familia nunca, nos van a enseñar a nosotros cómo llevar nuestra moral sexual, cómo llevar nuestra educación familiar, cómo llevar nuestra vida. O sea, esas son las ideologías que a través de, como acaba de decir el hermano Rodrigo, que sin argumento, pero a través de manipulación, a través de presión social y entre otras cosas, ¿verdad? Utilizan incluso la violencia o la cancelación para dominarnos y controlarnos a nosotros, especialmente los cristianos. Entonces, no es una ideología la batalla cultural, es una respuesta a las ideologías que existen. Es correcto, es correcto. Y pues es que en esta batalla cultural se atraviesa no solo lo sexual, se atraviesa lo político, se atraviesa lo reproductivo, la identidad. Um, es que esto es como, yo diría que esto es una ingeniería social, o sea, quieren construir una sociedad artificial a punta de manipulación, lavado cerebral, eh, por ejemplo, repetir cosas para que la gente se le vaya metiendo en la cabeza a punta de repetición.
Y bueno, pues ni se diga los estragos que está causando en la sociedad. Adelante, hermano. Sí, por ejemplo, una de las peleas actualmente porque la batalla se está ganando, se está perdiendo por culpa de muchas personas que no se comprometen a esto. Que todo cristiano se tiene que comprometer a esta batalla cultural y todo cristiano tiene que defender la fe y tiene que defender la familia. Eso es lo típico. Actualmente muchos padres creen que ya porque trabajo y le doy dinero a mis hijos, pues ya soy buen padre. No, porque ya lo llevo a mi hijo a la iglesia o a la catequesis y ya soy buen padre. Y no es así, porque realmente los chicos ahora están completamente afectados por la no por la manipulación a nivel de los aparatos digitales. La otra vez yo le estaba preguntando a un chico, ¿quién se quiere casar? Y uno alzó y dijo, profe, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque no quiero que mi mujer me quite mi dinero. ¿Dónde vio eso? En TikTok seguramente, en redes sociales. Y otra chica me decía, no, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque todos los hombres son infieles. ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde vio eso? Seguramente en redes sociales. Entonces, actualmente el contenido de TikTok, la mujer de alto valor, el macho alfa. ¿Y qué es la mujer de alto valor? La mujer que lo merece todo, que quiere todo, que no sale, si tú no tienes un carro, no sale, que si tú no le pagas todos sus caprichos, no sale. Vaya, siga esperando que llegue ese hombre que le dé todo, que le pague todo, que pierda su dignidad, siga esperando. Y hay muchas mujeres que con esa fantasía, estamos hablando de que un hombre proveedor, millonario, rico en esta sociedad, primero la mayoría son infieles y tienen como 5 mujeres, la mayoría. No voy a decir que ya ser rico es malo, pero la mayoría de ricos no tienen una estabilidad emocional, una familia, tienen muchas mujeres, ya. Pero vaya a pensar usted que un hombre rico se va a fijar en usted y le va a dar todo sin pedirle nada a cambio, porque ellas ni quieren ser mamás, ni quieren ser esposas, ni quieren quedarse en la casa, sino quieren estar de fiestas. Y por último, ni quieren dar exclusividad, porque la mujer moderna, la mujer actual de TikTok, de estos contenidos, es una mujer que está con un hombre, pero al mismo tiempo está abierta a salir y a conversar con otros hombres. Vayan a preguntar qué clase de hombre aceptaría, es como decir, yo quiero tener ese tipo de relación de pareja. Ya, gracias por la oportunidad, gracias por esa experiencia. Toda mi vida he estado buscando esto. Dame la oportunidad. ¿Qué hombre va a decir eso? Es obvio. Pero si le están enseñando a las mujeres a ser así, le están realmente, prácticamente, por decirlo de esta manera, condenando a que la chica termine siendo soltera. Porque no se habla de reciprocidad, no se habla de empatía, no se habla de construir algo juntos, no se habla. Y muchas chicas de los 20 a los 30 años se les enseña que pueden estar con cualquiera, tener relaciones sexuales con cualquiera, y a los 30, 35 años va a encontrar el amor de su vida. ¿Cuál es el problema? Que mientras tiene más relaciones sexuales, mientras tiene más parejas, va a tener más problemas emocionales, más traumas, más incapacidad para conectar emocionalmente con un hombre, para confiar en un hombre, más incapacidad para conectar emocional, más incapacidad para ser exclusiva. Y hablando de hombres y mujeres, no solamente de las mujeres. Entonces, el caso de Jennifer López, que ha tenido ya 5 divorcios y se ha divorciado. Y al inicio decía, la culpa era de mi ex, este me engañó, este tenía mal cara, este me golpeaba, este me lastimaba. Pero después de 5 divorcios, como dice Facebook, ¿no será que el problema eres tú? ¿No? Entonces, eso, a los jóvenes, a las chicas y a los chicos, los están discapacitando para tener una relación seria, para tener una relación de pareja. Igualmente a los hombres, porque de cierta manera, a mí me llegan esta clase de contenidos, ¿no? Y yo los escucho, que te pueden enseñar tal vez 3, 4 verdades sobre la mujer y el hombre, pero el resto son mentiras y hay que saber discernir las mentiras. Dice, el macho alfa no le da compromiso a ninguna mujer. El macho alfa sale con muchas, les hace perder el tiempo a las mujeres, pero no les da compromiso. Y dice, ¿por qué puedes estar con una si puedes estar con 3?
a mí me llega esa clase de contenido. Y estos son, y no son personas que, como te digo, que tienen 2.000 seguidores. Son personas que tienen 1.000.000 de seguidores, tanto de mujeres como de hombres. Sí, de hecho, mira que aquí, por ejemplo, en Colombia, hay un cantante que sacó una canción famosa que se llama Felices los Cuatro. O sea, en la música, en todo se nos está vendiendo este tipo de prácticas. Parejas, ¿cómo es que se llama? El swing, algo así, que dos parejas se juntan de esposos y se intercambian de parejas. O sea, eso destruye cualquier tipo de relación. También una vez yo estaba, digamos, coqueteando con una muchacha y llegado el momento me dijo, pues te propongo una cosa, hagamos una relación abierta. Yo, ¿qué? Sí, salimos los dos, estamos los dos, pues si yo quiero salir con otra persona, salgo yo. Pues eso qué sentido tiene y me aterró, pues que ella me planteara ese tipo de cosas, jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Decirle a una mujer, no, pues salgamos nosotros, pero pues yo puedo tener otras niñas. Eso no me lo van a aceptar. Obviamente hay hombres infieles y todo, ah, pero precisamente, bueno, hablando de las cuestiones de la riqueza, las mujeres son, lo que más les atrae a un hombre no es el físico, sino el éxito. Entonces, las personas exitosas, adineradas, generalmente pueden ser infieles porque pueden escoger la mujer con la que desean convivir, ¿ya? Pero digamos que no hay un millonario para cada mujer en el mundo, ¿no? Son millonarios muy contados y generalmente, pues, eh, con las mujeres que salen no se casan, ¿no? Tienen muchas para diversión, pero para casarse solo escogen las más serias, las que tienen mejor porte, etcétera. Y ese es un problema, porque yo la otra vez, de manera de chiste lo decía, bueno, chiste tal vez no sea tan chiste, pero dije, no salgan con una chica que escucha, no, que es fans, no solamente es que escucha, Karol G, Becky G, Shakira. Yo también lo dije, porque eso es una red flag, es una bandera roja. Y una chica me dice, pero ¿por qué dices ese comentario tan machista? Yo también escucho, porque se ponen a pensar, ¿no? Karol G, su música, por ejemplo, La Bichota, ¿qué expone, no? Entonces, y yo le dije, le hice una pregunta una vez, tú salieras con un hombre que es fans, que es seguidor, que tiene como modelos a Anuel, a Ñengo Flow y a Bad Bunny. Y me dice, bueno, pero yo conozco un amigo que es doctor. No te pregunto si sea doctor o abogado. Digo, tú salieras con... Y ahí me dice, ella mismo me dice, la verdad que sí tengo amigos que escuchan eso. ¿Y cómo son? Son mujeriegos, son terribles, hacen lo que les da la gana. Y entonces la música, de cierta manera, influye en las personas. Y actualmente parte también de este plan de destrucción de las parejas, destrucción de las familias, destrucción de los hijos, viene a partir de la música, de Hollywood, de la televisión, y también a través de lo que conocemos como ingeniería de marketing, ¿no? Ingeniería social, pero a través del entretenimiento, porque lo meten como chiste. No sé si una vez, ahora está de moda esto, ¿no? Hacer bastante chiste de esto, que dice, oye, invítame a comer, y sale el chico diciendo, pero salimos nada más al parque. No te preocupes, yo te invito a comer, dice la chica. Entonces van a comer, ya, y luego la chica llega a la casa y hace una story time. Hoy salí con un tacaño, hoy este hombre quería pretenderme, pero no tiene ni para un vaso de agua. Entonces, parece chiste, porque todo es de forma de chiste, pero en chiste, pues está metiendo la idea, como tú acaba de decir el hermano Rodrigo, que la mujer se va a casar con un millonario y que va a encontrar su millonario, ¿ya? Y el problema es este, como acaba de decir, si ella no se construye, si ella no trabaja, si ella no consigue tiene valores para conseguir un hombre que construya también, que trabaje, y los dos no construyen juntos porque ya la gente no quiere construir nada, nunca se van a casar. Y cuando tengan 35 años, las chicas se van a dar cuenta que nunca llegó el millonario, que la vida es difícil,
que nadie te va a mantener y perdiste la oportunidad de estar con buenos hombres. Tal vez no eran millonarios, tal vez no eran tampoco mayor, que tengan altísima estabilidad económica, pero tal vez hubieras tenido la oportunidad de tener una familia, unos hijos, o tener un hombre en tu vida. Entonces, ese es el problema. Y lo mismo, si enseñan a los hombres que no hay que casarse porque el matrimonio es una trampa social, porque la mujer solamente quiere tu dinero, te vas a dedicar simplemente a estar en mujer y cuando tengas ya 45, 50 años, vas a decir, ¿por qué no me comprometí con esa chica cuando tenía 25 años, 26? Entonces, pierden muchas oportunidades porque viven en un mundo de ilusión, donde creen que la promiscuidad sexual es la fantasía y el sueño de todo hombre o de toda mujer y que en eso van a encontrar la felicidad. Y no es así. Solamente se están cada día denigrando más, dañando más la mente. Y si le siguen haciendo caso a TikTok, como digo, que es parte de ese plan para destruir las parejas y el matrimonio tradicional. Se habla en contra de la castidad, se habla en contra, las mujeres se visten mal, los hombres se visten mal, se habla en contra de todos los valores humanos, de todos. Mira, por ejemplo, hoy se vende la idea de que para qué casarse si no necesitan un papel que certifique el amor de los dos. Yo he escuchado gente que dice, yo he visto personas que van muy bien cuando viven juntas, pero llegan a casarse y automáticamente se separan. Y empiezan a vender este tipo de ideas y que esto, digamos que transforma la idea de familia también, porque terminan en consecuencias como que hoy en día las parejas, los que se logran casar y formar entre comillas una familia, en vez de tener hijos, están teniendo perros y gatos, ¿no? De hecho, no sé si en tu país, pero aquí en Colombia ya se está notando la crisis de falta de niños. Ya han habido colegios, sobre todo privados, que han tenido que cerrar por falta de estudiantes. ¿Y por qué? Porque los jóvenes de hoy en día no piensan tener hijos, les parece, de hecho, hasta un estorbo para poder vivir la vida los dos. Y como no se casan hoy en día, pues en el momento que el uno se aburra del otro, pues se abrieron y ya se acabó todo. Y eso hace que pues, no haya familias estables, no haya nuevos nacimientos, que la población se envejezca y digamos que el paradigma de sociedad, de familia, ya lo han cambiado totalmente. Porque ya no es hombre, mujer y sus hijos, no, ahora es mujer con mujer, o hombre con hombre, o tres, vive, o como poliamor, y como les digo, son parejas que no tienen hijos y no quieren tener, sino como tú lo decías muy bien, o sea, el máximo ideal se vuelve es una vida de sexo, de fornicación, y creen que con eso van a alcanzar la dicha, pero hasta de eso se puede uno cansar. ¿Sí? Y bueno, aquí hay 27 conectados y solo hay 9 me gustas. Tiene que haber 27 me gustas por lo menos para que esté la balanza ahí. Y nada, Plan Master era un plan de la masonería para destruir a la familia, ¿no? A la iglesia. Y decía, ¿cómo podemos destruir a la iglesia? Pues destruyendo a la familia. Porque la familia es la base de la sociedad y también de la iglesia. Entonces, al destruir la familia, se destruye la iglesia. Y eso es algo así, ¿no? Porque actualmente los hijos, ¿no? Nosotros como, por ejemplo, mi papá y mi mamá, a pesar de todo, son casados. A pesar de todo. Pero estos niños muchas veces que no tienen padres, ¿no? Y mira, y es terrible porque en algunos países se quiere legalizar la adopción de niños en estos matrimonios homosexuales, ¿no? Y ahora, si los chicos, los homosexuales empiezan a adoptar niños, porque los papás no son responsables, porque hay muchos niños en la calle, entonces las cosas van a cambiar completamente. Vemos realmente que actualmente hay una infiltración de la masonería dentro de la iglesia. El ataque no solamente es afuera, ojo con eso, sino que el ataque también es adentro. Hay un pequeño o grande, no se sabe, lobby gay dentro de la iglesia católica. Ojo,
yo no estoy diciendo, como Fernando Casanova, que los sacerdotes son gays, ¿no? Ojo que no. Infiltración significa que gente que aparenta ser buena, aparenta ser católica, pero en realidad tiene un plan y está haciendo como tal vez, incluso hasta puedo decir, está haciendo hasta le pagan por eso, tal vez otras organizaciones, para destruir a la iglesia, pero desde adentro, desde adentro. Y por eso que vemos el caso de James Martin, ¿no? Este obispo de la ideología de género, que defiende bastante la ideología de género. Y ese es el problema, porque son personas con mucho poder económico, con mucho apoyo. Y ahora, es mucho más fácil destruir a la iglesia desde adentro, porque por lo menos cuando ya nosotros podemos discernir cuáles son los enemigos de la iglesia y podemos discernir cuáles son los problemas sociales, pero cuando una persona se disfraza de oveja siendo lobo es mucho más complicado. O sea, es mucho más difícil que un fiel, un hombre, una mujer, una familia, distinga cuando una persona se vista de sacerdote y empiece a hablar a favor de la ideología de género, distinga realmente que eso es algo malo. Sí, y son ese tipo de sacerdotes que quieren convertir la iglesia en una ONG. Entonces van quitándole el carácter espiritual a la fe, van eliminando los milagros, tienen interpretaciones de la Biblia sumamente raras, que no tienen ningún sentido, pero ellos dicen, por ejemplo, que Jesús nunca resucitó, a pesar de que la Biblia dice que sí resucitó. Y todo esto pues lleva a este tipo de confusiones y a todo el caos en el que nos encontramos hoy en día. Pero ¿será que tenemos alguna esperanza de poder ganar esta batalla? ¿Tú qué opinas? Bueno, la esperanza depende de cada uno de nosotros. Hemos recibido la gracia, el poder, la sabiduría y todos los dones en Jesucristo nuestro Señor, según dice San Pablo. Entonces, nosotros tenemos que activar ese poder, empezar a estudiar, empezar a tomarnos en serio este compromiso, educar a nuestros hijos, educar a nuestros estudiantes, los que son catequistas, educar también a esos muchachos. Y todos tenemos que alzar la voz. No solamente yo porque soy licenciado en teología, no solamente el hermano Rodrigo porque tiene un programa de YouTube. Cada uno de nosotros tenemos que levantar la voz, alzar la voz y unirnos más que nunca a los católicos. Incluso voy a decir algo que tal vez no les guste a algunos, ¿no? Ya no solamente estar peleando por temas de apologética y peleándose si realmente pues la confesión es algo dado por Jesucristo, ¿no? No digo que está mal eso, pero unirnos también de vez en cuando también los hermanos cristianos y hablar en contra de estas mentiras, ¿ya? Porque no está mal la apologética, yo también hago apologética, pero ahorita es un tema mucho más grave. Se quiere destruir el pilar de la sociedad, que es la familia. Se quiere estamos en una cultura de cancelación al cristianismo. Y está en juego algo mucho más grande. Si se extingue la familia, se extingue la sociedad, la educación. Si estas leyes, porque esto es a nivel de legalización, de leyes, de parlamentos, entra ya aquí en América Latina, como ha entrado en España, simplemente a nosotros se nos va a empezar a perseguir, a cancelar cada cosa que vamos a decir. Y allí, cuando ya perdamos ese poder el poder de comunicarnos libremente, de evangelizar, porque en ciertas iglesias allá en Alemania se ha llevado preso a pastores evangélicos por decir que el homosexualismo es pecado. Y ya con eso ya a la cárcel. Si nosotros no podemos decir la verdad, no podemos evangelizar, tenemos que adaptar el evangelio a un lenguaje mundano o cambiar los valores de Jesucristo, porque nos están persiguiendo, nos están cancelando, nos están cobrando multas, va a ser muy complicado educar a los jóvenes. Muy, muy complicado llevar a los jóvenes a la verdad. Todavía no llegamos a eso, pero podemos llegar. Por eso tenemos que levantarnos los cristianos. Con oración, con formación, hablando, uniéndonos más. Esto es un llamado a todos los cristianos, no solamente a los católicos, a todos los cristianos.
unirse por esa causa. La defensa de la familia, la defensa de la vida y la defensa de los valores cristianos en la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, no podemos seguir viendo asustados lo que está pasando en el mundo, tenemos que tomar partido y obviamente el partido de lo que realmente creemos, ni no debemos avergonzarnos, porque eso es lo que tratan hoy de hacer en el mundo, ¿no? Avergonzarnos de nuestra propia fe y mostrarles que nuestra fe tiene sentido, tiene racionamiento, tiene lógica, no es algo traído de los caballos como lo que nos quieren imponer hoy en día, que están acabando con la fe de las personas, no solo en la iglesia católica, las iglesias protestantes, que ya están abocadas pues de cabeza a todas estas políticas LGTBIQ, se meten con la religión, se meten con la niñez, se meten con el desarrollo sexual, se meten con tu vocabulario, se meten con lo que tienes que pensar, lo que es políticamente correcto decir y hacer. Te quitan toda la libertad. Cuando hace un año, cuando todavía todas las redes estaban vetadas, nadie podía opinar abiertamente sin que le banearan el video o que lo sacaran de la red. O sea, había mucha persecución y hoy en día se ha ganado un terreno y yo creo que se ha demostrado que si le metemos ganas y estamos convencidos de lo que creemos, podemos lograr resultados y salir adelante. Miren, ahora mismo, por ejemplo, en otros países se está acrecentando este problema, porque es como un problema tanto a nivel psicológico, ¿no? A nivel de confusión, de niños que ya a temprana edad se autoperciben trans. ¿No? Y en caso de una niña, creo que un niño o una niña en España, de que el gobierno influyó y los maestros y los profesores, ¿verdad? Para que se cambie de sexo muy temprana edad. Y lo hizo. Y ya después, a una edad mayor de 18, 20 años, se arrepintió. Y, o sea, discúlpame lo que voy a decir, pero tú eres hombre y de repente Perdón. entras en un cambio de sexo, ya, tú te puedes arrepentir de decir, bueno, yo ya no quiero ser mujer. Pero hay una cosa que no vas a poder recuperar, tu masculinidad. Nunca vas a volver a recuperar tu masculinidad, aunque te arrepientas. Entonces, no se puede influir o manipular a los jóvenes a una edad de 8, 9, 10 años, porque a esa edad no tienen un criterio formado. Una revelación acá de la Virgen del Buen Suceso que dijo que el diablo primero se meterá, ¿no? con el hombre, con la mujer, con la familia, y luego irá por los muchachos. La incidencia era no por en mi época eran de jóvenes de 15 años hacia adelante, que ya se exponían a esa clase de contenido. Hoy actualmente los muchachos, ya de 8, de 7, de 5 años, ya tienen, digamos que su primera, lamentablemente, mala experiencia por culpa del celular, de mirar contenido sexual. Entonces, lamentablemente, se está perdiendo la inocencia de los jóvenes, por culpa de la música, por culpa de los aparatos digitales. Y es igual de peligroso regalarle una pistola a un niño que regalarle un celular. Mejor regalarle una pistola, porque por medio del celular los están manipulando. Eso creo que es lo último que puedo decir. Bueno, no, sí, eso es cierto, o sea, el celular, a pesar de que hoy en día es una herramienta tecnológica maravillosa que ha condensado varios inventos en no solo como grabadora, filmadora, calculadora, eh, cámara fotográfica, computador para escribir, etcétera, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque muchos padres hoy en día no quieren jugar con sus hijos, simplemente les desesperan. Y para que no molesten, para que no les sigan molestando la vida, les tiran un celular, entreténgase. O sea, los mismos padres son los causantes del mal de los niños y se los dan sin ningún tipo de restricción. O sea,
como tal lo compran, así se lo entregan. O sea, no tienen el cuidado de, por ejemplo, ponerle aplicaciones que restrinjan la navegación de estos muchachos para que no caigan en este tipo de cosas. Y pues obviamente eso hace que se desboque más aún la sociedad, porque además de esto corta la comunicación. Yo creo que todos ustedes han visto cómo hay gente que se sienta en un restaurante y en vez de compartir, de charlar, de echar chistes, todos pegados del celular, mirando el celular. 3 personas, 4, 5, todas pegadas a un celular y ninguna hablando. O sea que hasta la interacción social ha sido anulada. Y si nosotros no despertamos, alzamos la voz y señalamos lo que está mal, pues vamos a seguir un camino sin retroceso hacia la extinción. Bueno, Santi, pues no, muchísimas gracias por todo aquello que nos has compartido. No sé si te queda algo en el tintero que nos quieras compartir en este momento. Nada, que me gustaría, bueno, que este mensaje se comparta. No nos hagamos los ciegos, ni los mudos, ni los sordos, como Shakira. Vamos compartiendo este programa, y especialmente también para que me vengan a seguir en mis redes sociales. No lo hago esto por seguidores, yo hago esto más como porque necesito, como decir la verdad. Necesito todo esto que tengo adentro, exponerlo y tratar de concientizar, ¿no? Y abrir los ojos, sobre todo de los padres de familia. Ok, Santi, ¿cómo se llama tu canal? Reino de María, o Reino Mari, la Virgen de Fátima es el logo, azul, celeste, perdón. Y estoy en TikTok, estoy en Facebook y estoy sobre todo en YouTube. Si me van a seguir, mejor síganme en YouTube. Nada más, hermano Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Dios lo bendiga. Ojalá no sea la última también. Claro que no. Bueno, Santi, muchísimas gracias a todos por ilustrarnos sobre este tema que es tan importante, con el cual nos cruzamos todos los días en todos los espacios, pero a veces no somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces la normalidad es tan anormal y estamos tan acostumbrados a ella que no nos damos cuenta que ya pasamos de vivir en la normalidad de un ser humano a un estado totalmente anormal y antinatural. Pues muchas gracias nuevamente a Santiago, por supuesto lo tendremos nuevamente. A todos ustedes que nos están viendo, les recuerdo, regálenos un like para que YouTube recomiende más este tipo de contenidos. Si no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba, lo invito a que se suscriba al canal de Santiago, que se llama Reino de María o Reino Mari, para que ustedes lo busquen, se suscriban y pues también tengan este tipo de contenido que nos ayuda a abrir los ojos. Como decían los leones de los Thundercats, ver más allá de lo evidente. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les deseo un feliz día, noche, tarde, depende de la hora que nos vean. Y nos veremos próximamente en una nueva emisión. Nuevamente, muchas gracias a todos. Les recuerdo su like. Que el Señor les bendiga. María Totus Tus. Y que a Cristo Rey.